Bienvenidos a otro video de la Biblioteca del Futuro. Hoy les vengo a hablar sobre una de mis sagas favoritas de ciencia ficción, que es la de El juego de Ender, el principal o el libro central, primero, como le quieran decir, del Enderverse, el universo alrededor de Ender, o sea, Andrew Wiggin, para los que no son sus amigos. Y esto comienza entonces con el libro del juego de Ender, que si no han visto la película o leído básicamente se resume que la humanidad está necesitando que niños superdotados sean llevados a una academia en el espacio donde estos son instruidos para que puedan ser los que guíen a las próximas tropas de la humanidad en contra de una amenaza alienígena que nos ha atacado 2 veces y estuvo a punto de acabar conquistando el planeta. Y entonces no sabemos en qué momento iban a venir por nosotros o si por lo que nos acaba tocando estar preparados y cómo estos niños afrontan esto y este libro entonces, además de tener esta trama tan interesante, la forma en que se desarrollan los sentimientos y todo lo demás alrededor de Ender, su familia y cómo a este le afecta estar lejos de ella al estar aislado por toda esta cantidad de tiempo y tener que estar en ese estrés continuo de que o ellos son los mejores o la humanidad se va a acabar y demás y todo el peso que conlleva con esto. Después de este libro y los sucesos en el mismo, acaba dividiéndose en dos, pues la trama, lo que le sigue sucediendo a Ender y lo que le sucede a los demás chicos que están con él en la escuela de batalla. Entonces tuviéramos casi dos vertientes temporales de lo que sucede en los libros. Y ahora pasemos a hablar un poquito de estas. Y estas son la trilogía que sigue con La voz de los muertos, que es lo que le sucede a Ender muchos años después en el futuro, ya que él sigue viajando de forma relativista, haciendo que miles de años para él sean muy poco tiempo, dependiendo cuánto tiempo demora entre sus viajes de un planeta a otro. Y entonces vemos a un Ender más maduro, siguiendo con el peso de lo que le sucedió a él durante la guerra, todo el conflicto, lo que lo llevó a él, ese estigma que carga con él después de todos estos años, cómo él intenta redimirse, además de afrontar distintos conflictos filosóficos al llegar a un planeta y ver todo lo que está sucediendo en el mismo y intentar hacer el bien sobre todas las cosas, ahora que él intenta hablar, darle voz a los muertos, pues como dice el libro, él es una persona que intenta hablar tanto lo bien como lo mal que hicieron las personas cada vez que a alguien se lo sucede, pues porque nadie tiene una cruz más grande de la que tiene él después de los sucesos del juego de Ender. Y esta trilogía se compone de, como les dije, La voz de los muertos, Ender el genocidio y el tercer libro de esta trilogía es Los hijos de la mente. Estos tres libros acá teniendo un arco cerrado y si te gustó mucho el juego de Ender puedes continuar con esta teniéndolo a él como protagonista. Pero si quieres saber también qué sucede en la Tierra luego de todo ese conflicto, tenemos estos otros que son los de la saga de la sombra, que se centran básicamente más que nada en Bean, pero también tratan a los demás niños dentro de la escuela de batalla. Así Bean, como si lo tradujeras a frijolito, pero gracias a Dios dentro de los libros lo dejan como Bean a secas, no lo traducen e intentan hacer más nada. Entonces aquí tenemos un poco la trama de él antes de estar en la escuela, lo que, como él ve los sucesos de la escuela, que para él son bastante diferentes las pruebas mismas que tiene él, a diferencia de las que tiene Ender, y cómo acaban estos, él y los demás regresando a la Tierra, para después seguir con todos esta saga, que sí son bastantitos libros, de lo que sucede en la Tierra a nivel más que todo geopolítico, como las grandes potencias intentan apoderarse de todas estas mentes militares ahora que Ender no está a su disposición para poder tener el control del mundo ellos, con lo que son la sombra del eje menor, marionetas en la sombra del gigante y sombras en fuga. En estas nos narran todo el conflicto que se va dando en la Tierra por la lucha de poder entre países como Estados Unidos, Rusia, China, todos los países que profesan el Islam, toda esa gente se va uniendo e intenta cada una jalar para su lado, intentando dominar el mundo y cómo este conflicto acá llegando a
buen término quizás, o quizás acaba alguna de estas potencias apoderándose de todo, tuvieran que leer estos. Y además de estos dos vertientes, como les digo, que yo les recomendaría leer las dos porque tenemos la de Ender muchos años en el futuro y cómo él va, y además todo lo que sucede en la Tierra acá, si tuvieras un panorama más completo, además de que no es de que la misma fórmula que se repite, porque cuando conozcan a mí van a saber que entre él y Ender hay una gran diferencia y el por qué Ender podía acabar comandando las fuerzas de la Tierra y Bean, en que tuviera las mismas habilidades, quizás era preferible tenerlo ahí como el segundo al mando. Y entonces cada saga va a tener un color totalmente distinto a la otra, por lo que no es que nos estén repitiendo la misma fórmula todo el tiempo. Además de esto existen libros complementarios que son los de las guerras fórnicas, que son las dos veces antes de que suceda el juego de Ender, que nos habían atacado los insectores, que son este grupo de alienígenas. Pero eso no lo he leído todavía. La primera, las dos van a ser trilogías. La primera ya se fue publicada y todo. Si quieres darle la oportunidad después de leer esto, pueden leer y me pueden hasta comentar qué tal. Y en la segunda, que va a ser comenzada a ser publicada, aún tenemos que ver cuando salga a ver qué tal. Y además de estos, tenemos otros libros complementarios y un libro además que sobre todo es el que yo estoy esperando más que el final de Saga Fórmica, que sería un libro supuestamente que viene justo después de la Saga de la Sombra, que va a juntar a los personajes de la Saga de la Sombra al final de esta con los de la saga del juego de Ender de alguna forma. Aquí les voy a dar la captura de que esto es real, o por lo menos es real según Goodreads, así que es más que un simple rumor, pero que aún no tenemos fecha de cuándo va a salir el libro, ni exactamente de qué va a ir la trama, ni nada, solo rumores como les estoy diciendo que en teoría va a ser esto, por eso lo estoy esperando con muchas ganas. Espero que el escritor se enfoque y deje de escribir sobre cosas de antes y escriba lo que en realidad todo el mundo quiere leer ya hace varios años. Esperemos que pase esto. Y además de esto tenemos dos libros complementarios que son Ender en el exilio y Guerra de Regalos. Guerra de Regalos sucede durante su época dentro de la escuela de batalla, como para contarnos un poco más de lo que le sucede a Ender y a los demás chicos dentro de la escuela de batalla al tener a otro chico llamado Zack como protagonista, y como él y los demás pueden ver tanto a Ender o los sucesos dentro de la escuela, dándonos así como un extra de lo que sucede en la escuela de batalla. Además de eso tenemos el de Ender en el exilio, como le está diciendo, pero con este quizás hay dos en uno, podríamos decir, porque parte de esto es lo que sucede intentando unir el juego de Ender con la voz de los muertos. Como les dije, que hay una gran cantidad de años entre uno y el otro, intentando contarnos un poco lo que le sucede a Ender en esta época. Pero entonces, como ya les dije, que tenemos a que en esa época también, justo después del juego de Ender, sucede todo lo de la saga de la sombra. Si no te has leído la saga de la sombra y lees este, puedes tener bastantes spoilers y demás en la segunda mitad de este libro, porque acaban presentando algunos cabos sueltos que se dejaron al final de esta, y entonces puedes recibir entonces un fuerte spoiler si no has leído aquellos. Así que diría que este, sobre todo, no lo lean si no se han leído la saga de las sombras. Los demás básicamente puedes tomar, agarrar la saga que sigue justo después de Ender con la saga de la sombra, o puedes agarrarte la trilogía esta que comienza con la voz de los muertos sin ningún problema, o leerte solo Guerra de Regalos si estás interesado en saber cómo está planteado este mundo, los personajes, la forma en que se los describen y demás, porque hacer un libro súper cortito, en un día te lo lees de una sentada y ya sabes que más o menos te puedes esperar en cuanto a calidad literaria dentro de la misma. Y ahora quería hacer un pequeño paréntesis para comentarle sobre yo y este video y todo. Todo este video quizás se planteó una vez que estaba hablando con mi amiga Kat de Caminando Entre Libros. Aquí abajo les voy a dejar su canal. De esta saga y cómo seguir los libros después del juego de Ender. Y sobre el autor en sí, que tiene tendencias homofóbicas y demás. No lo podemos ocultar. Quizás el autor no es una gran persona, pero para mí los
personajes que tienen estos libros irónicamente son muy distintos a él. Así que yo diría que deberían darle una oportunidad a estos libros. Y entonces estábamos hablando de esto, que entonces él se iba a ver beneficiado, no sé qué. Y entonces yo quedé con esa duda y tú sabes que siempre a veces un mes, 2 meses después de haber tenido alguna plática te viene la idea de que con esta idea yo hubiera acabado ganando o no necesariamente ganando la pelea, sino hubiera podido exponer mejor mi punto de vista, que era el caso, que sería cómo leerte estos libros en físico sin acabar beneficiando de aquella forma a una persona que quizás está un poco atrasada por sus cuestiones religiosas y demás. Y creo que lo logré con la forma que voy a presentarles, que es leyendo libros que pertenecieron anteriormente a alguna biblioteca o algo por el estilo. Y esa fue la forma en que yo acabé adquiriendo algunos libros para un pequeño sorteo que les voy a mencionar en este momento. Primero vamos a ver los libros y después la dinámica, así que a eso vamos. Para eso tenemos primero este pack de 3 libros, que sería El juego de Ender, La voz de los muertos y La sombra del Ejimeno, para que puedan saber exactamente el juego de Ender, que es lo principal aquí. Después, lo que le sucede a Ender un poco después, no un poco, muchos años después, pero lo que le sucede a él. Y La sombra del Ejimeno, para que puedan comenzar también la otra saga y saber qué es lo que sucede en la Tierra después de que ya no está Ender con los demás. Además de estos 3, tenemos este otro, que sería el del juego de Ender y La voz de los muertos, para que puedan saber qué le sucede a Ender después del mismo, para que no se queden implicados con ese, puedan continuar un poco más estas dos. Y además tengo este pequeño de La guerra de los regalos, si alguien no está interesado en leerlos todos y quiere saber qué tal, cómo va la escritura, la calidad, como les estaba diciendo antes. Y comencemos diciéndole abajo, además de escribir que quieren participar y todo eso, nomás escriben que quieren que este libro sea suyo. Y este libro va a ser la primera persona que escriba esto y sea de Panamá, porque obviamente el sorteo solo va a ser nacional, porque los gastos de envío a otro país, además del tiempo, es bastante elevado, así que lastimosamente en esta ocasión solo va a ser para personas en Panamá. Y para los otros 2 vas a tener un papelito para el sorteo si escribes aquí abajo que quieres participar y estás suscrito al canal. Y puedes tener un segundo papelito si te vas a la publicación en Instagram relacionada a esto, aquí abajo en la caja de la descripción del video. Les voy a dejar el link para que puedan ir al Instagram del canal, se llama igualito que el canal Biblioteca del Futuro. Y ahí pueden ver la foto relacionada con la saga del juego de Ender, que va a ser la última. Escribir que quieren participar, estar siguiendo a la cuenta del canal en Instagram y darle repost a esta publicación. Y con eso van a tener un segundo papelito, una segunda opción de participar en el libro. Obviamente cada persona solo puede ganar uno de los 2 packs para poder darle oportunidad a otras personas de que ganen y se metan en esta hermosa saga. Y con esto me despido de ustedes en el video de hoy de la Biblioteca del Futuro.